A, a ver el séptimo capítulo del documento. Con esto estaríamos concluyendo la segunda fase del avance, capítulo 7 diseño, de acuerdo al flujo de trabajo del proceso unificado de desarrollo de software. Entonces, de acuerdo a lo que estamos haciendo seguimiento a lo establecido del avance, hoy estaríamos, como les decía, viendo el último capítulo de la segunda fase, ¿no? Diseño. Con lo cual, al finalizar esta clase ya vamos a marcar fecha para que realicemos la segunda revisión. Bien, metámonos en el tema rápidamente porque este capítulo es demasiado importante. Es un capítulo en el cual, de acuerdo al flujo de trabajo, nosotros nos encargamos de diseñar todo lo que se ha analizado, todo lo que se ha capturado, lo que se ha establecido, de el qué es lo que tiene que hacer el software, desde la captura de requisitos. En análisis hicimos un refinamiento de todos esos requisitos, pero ya de cara hacia lo que va a ser la elaboración del software o el sistema, ¿verdad? Y ahora cuando nosotros hablamos del capítulo de diseño, estamos hablando ya de cómo vamos a modelar eso que se quiere realizar, cómo vamos a modelar el sistema, cómo vamos a modelar el software. Por eso es que es demasiado importante este capítulo, porque es fundamental. En base a este modelado es que luego se realiza la implementación y posteriormente obtenemos un producto final, ¿verdad? De acuerdo a la bibliografía, según el libro de Jacobson, ¿qué nos dice textualmente? En el diseño modelamos el sistema y encontramos su forma, incluida la arquitectura, para que soporte todos los requisitos. Es la fase en la que se define la arquitectura del software y se transforma el modelo de análisis en una solución técnica que pueda ser implementada. Pero voy a tomar agua. Entonces, de acuerdo al trabajo que nosotros venimos realizando, haciendo toda la ingeniería necesaria, en este capítulo es donde nosotros ya vamos estableciendo qué es lo que se le va a indicar a la máquina que realice para dar cumplimiento a los requisitos capturados. Dicho en otras palabras, ¿qué es lo que vamos a programar? No es nomás agarrar y programar a lo loco, necesitamos un mapa, ¿no? Necesitamos unos planos, como análogamente hablando, perdón. Hablamos del arquitecto, ¿no? Va a construir una casa, pero una casa no se construye colocando ladrillos y levantándola, ¿verdad? Es necesario ver los planos, ver los metros, las medidas, etcétera. Nosotros como ingenieros de sistemas también necesitamos esos planos, pero obviamente son los planos que nosotros utilizamos que se establecen en la parte del diseño. Ya traemos información necesaria, ya traemos requisitos capturados, lo hemos refinado en el análisis, pero ahora necesitamos establecer todo ese modelado, toda esa planimetría, análogamente hablando, para que nosotros podamos ya levantar, en nuestro caso, podamos programar o implementar el software que se necesita, lo que nos han pedido. Ya establecimos los límites, ¿verdad? Ya nos dijeron en lenguaje natural qué es lo que se necesita, lo hemos ido refinando, ya estamos empezando a modelar, ya tenemos paquetes, ya tenemos los casos de uso, que los casos de uso se utilizan hasta el final del ciclo de vida. Entonces, en base a toda esa información, nosotros vamos a establecer, vamos a modelar, vamos a establecer todos los diseños, la arquitectura, todo lo necesario para poder luego programar exactamente y ordenadamente y sin ambigüedades lo que es necesario para obtener un producto final. ¿Qué más dice el libro? Es la fase en la que se define la arquitectura del software, demasiado importante, y se transforma el modelo de análisis en una solución técnica que pueda ser implementada. Todo lo que estábamos comentando se resume en estos dos párrafos que estamos viendo en pantalla. Entonces tiene ya este capítulo ya tiene un carácter bastante específico en el sentido del modelado, en el sentido más técnico, más orientado a lo que es la parte computacional. En esta parte, los stakeholders, que ya les comenté quiénes son ellos, no participan todos. Aquí solamente ya participan los expertos en el área de sistemas.
El cliente ya no participa en esta fase porque ya no sabe de estas cosas, ¿no? A no ser que sea un ingeniero de sistema también, pero no siempre ese es el caso. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener la capacidad, como les vengo comentando desde las primeras clases, tenemos que tener la capacidad de saber modelar, ¿no? De saber transformar ese lenguaje natural de lo que se quiere hacer hacia los diagramas necesarios sobre lo que le vamos a dar las instrucciones a la computadora, tanto a nivel de programación del software, capa negocio, como también a nivel de la estructuración de los datos, base de datos. Entonces también es bastante importante esa parte. Entonces, por eso es que el diseño es demasiado importante. ¿Qué más dice la bibliografía? Bueno, hay una, ahí les pongo la referencia, la tabla completa está en el libro de Jacobson, el proceso unificado de desarrollo de software, que se lo he compartido en la plataforma. Bueno, es un poco más extensa la tabla, pero resalto estos puntos que les estoy mostrando en pantalla, desde el punto de vista del modelo de análisis y desde el punto de vista del modelo de diseño, que es ahora en el capítulo en el cual nos estamos concentrando. Cuando hablamos de modelo de análisis, hablamos modelo conceptual porque es una abstracción del sistema y permite aspectos de la implementación. Recuerden bien que dijimos en la anterior clase, cuando hablamos de análisis, viene a ser ese refinamiento de lo que son los requisitos que han sido capturados, ¿no? A partir de entrevista, a partir de análisis, a partir de verificación de los workflows, etcétera, etcétera. Entonces, se va refinando, se va quitando lo que son las ambigüedades, se va ya diagramando, es decir, se va realizando los casos de uso, identificando una serie de cosas. Eso desde el punto de vista del modelo de análisis. Sin embargo, en el modelo de diseño dice modelo físico porque es un plano de la implementación. Como se pueden dar cuenta, ya es algo más profundo, algo más directo referente a lo que va a ser las instrucciones que vamos a realizar en la máquina, ¿no? En el software, para que pueda realizar lo que hemos establecido en los capítulos anteriores. Modelo de análisis genérico respecto a diseño, puede ser aplicable a varios diseños. En realidad, a partir del modelo de análisis, nosotros podemos obtener varios diagramas en la parte del modelado del diseño. De hecho, son los insumos que necesitamos, pues, ¿no? Para lo que es el diseño, son los insumos que necesitamos, están contenidos en el modelo de análisis. A partir de ahí es que nosotros tenemos que hacer todo el modelado necesario en la en la fase del diseño. En la fase de diseño no es genérico, es específico para una implementación ya específica. Es menos formal en el análisis, en el modelo de diseño ya es más formal. Ya aquí tenemos un nivel de refinamiento, de desambiguación mucho más alto, un nivel mucho más alto. Entonces es más específico, por eso que dice que es más formal. Puede no estar mantenido durante todo el ciclo de vida del software, el modelo de análisis. De hecho, posiblemente ya empezamos a diseñar y el modelo de análisis ya tal vez no lo toquemos. Probablemente, o probablemente en un par de iteraciones que nosotros realicemos, porque el proceso unificado también es iterativo. Entonces puede ser que todavía lo lleguemos a tocar, pero cuando ya tengamos bastante refinado estas iteraciones, entonces ya el modelo de análisis ya eh, no es mantenido en el sentido de que ya no se va a actualizar, tal vez ya está establecido. El modelo de diseño debe ser mantenido durante todo el ciclo de vida del software. Cuando nosotros ya empezamos el análisis, de hecho, si se fijan en el gráfico que presenta el libro, nosotros ya empezamos a pensar en el diseño, ya empezamos a pensar en lo que va a ser el diagrama de clases, en el diagrama de despliegue, cómo vamos a desplegar el software. Entonces ya empezamos a ver esos aspectos, ¿no? Somos, bueno, el que realice el proyecto obviamente son personas que ya tienen conocimiento de todos los flujos de trabajo de proceso unificado. Entonces por eso es que uno ya va anticipando o ya va viendo hacia lo que va a ser la conformación de la siguiente fase, o mejor dicho, del siguiente flujo de trabajo, que en este caso he diseñado. Entonces, es algo que ya se viene manteniendo durante todo el ciclo de vida. Bueno, en realidad, la parte de captura de requisitos diseñado como tal, no tanto, ¿no? Mínimo, pero siempre el ingeniero de sistema o de software ya venimos pensando en este tipo de, de trabajo, que viene a ser el modelo de diseño. ¿Qué más dice el libro? Modelo de análisis. Define una estructura que es una entrada esencial para modelar el sistema, incluyendo la creación del modelo de diseño. En el caso del modelo de diseño, da forma al sistema
mientras que intenta preservar la estructura definida por el modelo de análisis lo más posible. Obviamente, ¿no? Enmarcándose en todos los lineamientos que han sido establecidos en la parte del análisis. Entonces, como les decía, el análisis viene a ser el insumo necesario sobre lo que se va a establecer dentro de lo que es el modelado de diseño. Así, analizándolo rápidamente, en el entendido que ustedes ya han visto todo esto, viene a ser algo importante, interesante para que nos contextualicemos respecto de lo que se trata este capítulo, diseño. Capítulo 7, diseño, entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver en diseño? Dentro de diseño nosotros vamos a contemplar 5 puntos principales. Primero vamos a ver el diseño de la arquitectura, con su diseño físico y lógico. Enseguida vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Luego vamos a ver diagrama de clase, luego vamos a ver diseño de datos. En el cuarto punto vamos a ver el diseño de caso de uso. Y finalmente en el quinto punto vemos diseño de interfaces. Como pueden darse cuenta, en los tres primeros puntos, primer punto hablamos de la arquitectura en sí, de lo que va a ser el despliegue del software, cómo va a funcionar, a nivel completo, ¿no? A nivel contemplando todas las capas, incluso se establecen las capas de una arquitectura que nosotros vamos a utilizar en nuestro software que estamos creando, ¿no? En el punto 2 vemos diagrama de clase. Este diagrama está más orientado a, si lo vemos desde el punto de vista de arquitectura tres capas, estaría orientado a la capa 2, ¿verdad? A la capa de negocio, ¿no? Sin embargo, el tercer punto, diseño de datos, ya está orientado a la tercera capa, de acuerdo a la arquitectura. Sería la capa de datos, ¿no? Así es como se va estableciendo cada una de las capas y su respectiva arquitectura a nivel genérico, pero también a nivel específico. Posteriormente vemos, como les decía, el diseño de caso de uso, pero desde un punto de vista, enseguida vamos a verlo, desde un punto de vista más dinámico. Finalmente, lo que va a ser el diseño de las interfaces necesarias para poder interactuar con el software, para que el cliente o el usuario pueda interactuar con el software o con el sistema. Bien, veamos rápidamente entonces cada uno de estos puntos. Aquí hagamos seguimiento a la línea de tiempo, entonces nos vamos al primer punto que viene a ser el diseño de la arquitectura. En esta parte, en este primer punto, vamos a contemplar dos subpuntos. Viene a ser primero el diseño físico y posteriormente lo que es el diseño lógico. Cuando hablamos del diseño físico, vamos a contemplar lo que es el diagrama de despliegue a nivel físico, que lo que hace es describir la arquitectura física del sistema, físicamente cómo se va a desplegar el sistema contemplando los servidores, por ejemplo, contemplando bueno, si es que hay servicios externos, enseguida vamos a ver un ejemplo. Describe todo lo que es la topología del sistema, la estructura de los elementos de hardware necesarios y el software que se ejecuta en cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con cada uno de ellos? Se refiere al software que se ejecuta en cada uno de los puntos de hardware. ¿Cómo va a funcionar el software que nosotros estamos programando contemplado en ese despliegue de hardware? A eso es que se refiere. Tanto a nivel de servidores, por ejemplo, locales, o si fuera a nivel de servidores externos. ¿Cómo vamos a tener desplegado ese software que estamos programando? En una sola PC, bueno, no tendría mucho sentido. En realidad tiene que haber un despliegue, ¿no? O mejor dicho, un diagrama de despliegue para poder contemplar todo lo que se va a realizar. Aquí, por ejemplo, en esta siguiente diapositiva, estoy poniendo un diagrama de despliegue bastante complejo en la cual muestro, por ejemplo, dentro de un servidor, que es lo que se está, voy a agrandar un poquito. Estoy con PDF porque, como les comenté, sigo con la computadora fregada, entonces lo tengo en PDF solamente. Bueno, como les comentaba, entonces, ¿qué es lo que sucede dentro del servidor? Se especifica qué es lo, si tenemos algún servicio externo, qué artefacto vamos a tener fuera, ¿verdad? Incluso una impresora, el diagrama de despliegue, todo eso, lo leo esto último, describe la topología del sistema, la estructura de los elementos de hardware y el software que se ejecuta en cada uno de ellos. A eso es que se refiere. Bien,
Dentro del primer punto de diseño de la arquitectura, entonces ya tenemos lo que es el diseño físico, pero también tenemos que contemplar el diseño lógico, bastante importante. Básicamente viene a ser un diagrama de paquetes organizado en capa de la arquitectura del sistema. De hecho, ya tenemos identificados los paquetes, ¿no? En el anterior capítulo ya hablamos de eso. Pero desde el punto de vista de la arquitectura del software, ¿cómo estaría organizado? ¿Cómo están organizados y cómo se relacionan estos paquetes? Tomando en cuenta la arquitectura en este caso, ¿no? Recuerden que estamos en diseño de arquitectura, entonces vamos a ver los paquetes y cómo lo organizamos desde el punto de vista de la arquitectura de software. Aquí, por ejemplo, nosotros contemplamos todos los paquetes y lo vemos desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Lo que es la aplicación, negocio y datos, ¿no? Podemos identificar fácilmente aquí la capacidad y servicios externos también, ¿no? Sistemas externos que funcionen a nivel de alguna de las capas, también tenemos que contemplarlo. Entonces, todos los paquetes, cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan a través de niveles desde el punto de vista de la arquitectura. Puede ser representado así, de esta forma, por ejemplo, o algo un poco más básico, pero bien específico, ¿no? Aquí tenemos la capa de presentación, ¿no? Aquí está la capa lógica y la capa de datos. Entonces, dependiendo de la arquitectura que ustedes estén utilizando, tienen que hacer una manera bien ordenada desde el punto de vista de la arquitectura del software, colocando cómo están organizados los paquetes que ya los tenemos identificados, ¿no? Es por eso que algunos trabajos me han identificado, incluso me he topado con que identifican dos o tres paquetes. Es absurdo hacer un proyecto de taller de grado, un sistema con solo tres paquetes, porque luego cuando hacemos la representación queda poco, ¿no? Queda bastante pequeño. No es el caso, hasta el momento no me he encontrado con ninguno que suceda eso, ¿no? Pero más o menos así funciona esto. Bueno, no, que digo más o menos, así directamente funciona lo que es el diseño lógico, el diseño de la arquitectura. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, tengo una consulta del diseño lógico. Adelante. Esa, eso depende de la arquitectura que estemos usando, ¿no? O sea, si no estamos usando una arquitectura en capas, tendría que ser diferente. ¿O cómo tendría que ser eso? Sea cual sea el tipo de arquitectura que usted esté utilizando, va a tener capa, ¿no? Por eso es Sí, sí, sí. arquitectura. Entonces usted represéntelo acorde a la arquitectura que usted esté utilizando. Pero tiene que haber, ¿ya? Ya, ya. Esto que yo coloco es porque es lo más entendible, lo más básico. Existe otro tipo de arquitectura, evidentemente, pero tiene que tener una representación parecida. ¿De acuerdo? Sí, me he topado con casos bastante interesantes, pero para que lo entendamos en términos genéricos, es que he puesto algo bien definido en las tres capas, ¿no? Pero pueden adaptarlo, pueden realizar de acuerdo a la arquitectura que ustedes estén utilizando. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bien, eso sería respecto de lo que es el diseño de la arquitectura, que como ven en el primer punto, hacemos esa arquitectura tanto a nivel de despliegue físico, como también el diseño lógico, que son los módulos reflejados en sus diversas arquitecturas de acuerdo o que estén utilizando de acuerdo a la arquitectura que estén utilizando ustedes, como me acaba de preguntar el compañero. En el segundo punto vemos el diagrama de clase. Diagrama de clase y en el tercer punto vemos diseño de datos. Aquí quiero resaltar, no es lo mismo diagrama de clase que diagrama de datos, no es lo mismo. Vamos a ver enseguida. Bueno, ¿qué tenemos en el segundo punto? Diagrama de clases ayuda a entender el modelado del software desde un punto de vista o de una forma, mejor dicho, de una forma estática. ¿Por qué se dice o por qué dice en los libros que ayuda a entender el modelado estático del sistema? Porque se ve justamente estático porque no ve el flujo, no ve el flujo de la información, por ejemplo. No ve el flujo de mensajes, no ve el flujo o cómo se mueven de manera dinámica a través de los objetos, la programación en sí o el flujo de información que manejamos justamente en la capa de negocio, en la capa de datos. No se ve eso, sino que se establece un diagrama, un modelado de una manera estática para establecer cómo está definido todas las clases que nosotros vayamos a identificar.
¿Qué es lo que contiene? Contiene clases, nombres, los atributos, contiene los métodos y funciones, las relaciones, el diagrama de clase contiene sus relaciones, ¿no? Puede ser herencia, asociación, composición, cualquier tipo de relaciones es utilizado en este tipo de diagrama. El tema de la cardinalidad también, ¿no? Nosotros hablamos de programación orientada a objetos, bueno, los objetos surgen en las clases, ¿no? Y resalto mucho acá, no es lo mismo el, eh, el diagrama de clase, no es lo mismo que el diseño de base de datos. No confundan, muchos estudiantes a estas alturas de la carrera, muchos confunden. Peor cuando, peor cuando voy a evaluar otras universidades, es desastroso ver que ponen diagrama de clase y me presentan un diseño de base de datos. Eso es un desastre. No es lo mismo, conceptualmente, no es lo mismo. ¿Es parecido? Sí es parecido, porque nosotros hacemos muchas veces, o en la mayoría de casos, hacemos coincidir, ¿no? Lo que son las clases con el diseño de datos. Hacemos coincidencia, no lo voy a negar, lo he hecho. No pueden ir tan diferentes, ¿no? Pero conceptualmente hablando, porque nosotros estamos viéndolo de un punto de vista bastante académico, no es lo mismo, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué no es lo mismo? ¿Qué dicen? ¿Por qué no es lo mismo? O alguien insiste en que es lo mismo el diagrama de clase con el diseño de base de datos. ¿Qué dicen? A ver, los escucho mientras tomo agua. ¿Qué dice Abigail Ramos? Ah, no se encuentra. A ver, voy a tomar nota de las personas que no me ¿Cuál contestan. era la pregunta? Disculpen. No está atenta a la clase, Abigail. Ya, no me responde Abigail. Vamos a ver entonces. Aguilar Eric, ¿qué dice? Buena, buenas noches, ingeniero. Adelante, Eric. ¿Qué dice? ¿Qué Este, dice? a lo que yo le entiendo es que el diagrama de clase este, muestra cómo están relacionadas las clases y por el otro lado, en cambio, el diagrama de base de datos es más orientado pues a la base de datos porque tiene los tipos de datos que va a tener. Y en cambio el diagrama de clase, hasta donde yo lo veo, creo que no tiene los tipos de datos, solamente guarda los atributos y los nombres de las clases que va a tener. Ya. Quiere explicarlo, pero no le sale bien el concepto. A ver, voy a avanzar hasta el tercer punto y volveré a hacer la misma pregunta. Prestemos atención. ¿Por qué no es lo mismo el diagrama de clases que el diseño de la base de datos? Queda en el aire la pregunta. Veamos. Diagrama de clases, entonces, ¿qué dijimos? El diagrama de clase ayuda a entender el modelado estático del sistema, lo resalto. ¿Qué contiene un diagrama de clase? Un diagrama de clase contiene las clases, cuya clase presenta nombre, atributos y métodos y funciones, o métodos y o funciones. Además, estas clases se relacionan entre sí a través de herencia, asociación, composición, se maneja también cardinalidad en los enlaces, ¿no? En las relaciones. En las relaciones se maneja también lo que es el estereotipo, o sea, el nombre, ¿no? ¿Qué tipo o cómo se identifica esa relación que tiene una clase con la otra? Entre otras cosas. Los objetos, que también hablamos de objetos cuando nosotros programamos, en sí representados como tal ahí directamente no están. Pero sí, a partir de las clases sí surgen los objetos. Esto se ve cuando nosotros ya programamos, ahí donde nosotros sacamos, abstraemos los objetos, ¿verdad? De los cuales nos van a entregar todas las herencias, perdón, todos los métodos y funciones necesarios de cada una de las clases que nosotros definamos. Y bueno, estoy repitiendo lo que dice acá y finalmente no es lo mismo que el diseño de la base de datos.
Como comentario adicional les comento que hace unos años atrás yo también programé, hice software utilizando ¿cómo? Diseño de software dirigido por modelo, DSDM. No sé si alguien ha escuchado hablar del DSDM, o mejor dicho, desarrollo de software dirigido por modelo. Nosotros aquí en nuestro medio acostumbramos a programar o a realizar programación orientada a objetos, ¿verdad? Esto sí lo conocen, ¿no? A ver, se me está queriendo cortar ahí. ¿Conocen, no? La programación orientada a objetos. Me imagino que sí. ¿Alguien conoce el desarrollo de software dirigido por modelo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez eso? ¿Nadie? No, no. Denle una leída a la literatura, jóvenes. No se queden sin leer. Es necesario que aprendan. El desarrollo de software dirigido por modelo, de hecho, yo ya lo empecé a estudiar cuando yo estaba recién salido. O sea, es algo que sí o sí tenemos que aprender. Cuando estuve en Europa, sí o sí tuve que aprender ese tipo de paradigma. Básicamente viene a ser que se realiza la programación a partir del modelo, a partir del modelado, es decir, del diagrama de clase. Nosotros hacemos el modelado a un nivel, pero bien específico. El diagrama de clase, quiero decir concretamente, ¿no? Y a partir de ahí, a través del lenguaje de Java, nosotros establecíamos todas las clases con todo su, voy a cambiar de pantalla, con todos sus atributos, métodos y funciones bien definidos, y directamente nosotros generábamos todo, absolutamente todo el código del software a partir de ese diagrama de clase. Obviamente había que hacerle algunos ajustes, ¿no? Para adaptarlo más a la medida, pero el desarrollo de software dirigido por modelo ya no parte desde lo que es la programación orientada a objetos, sino que parte desde lo que es el diagrama de clase. Una cosa sumamente interesante. Es un nivel de abstracción más alto de lo que quiero que entiendan. Vayan dándole una vista a la literatura, les va a ayudar mucho. Si alguno algún día va y trabaja en una empresa extranjera, se utiliza bastante en Europa. Bueno, todavía se utiliza la programación orientada a objetos, no lo vamos a negar. No, no se asusten, ¿no? Todavía estamos al tanto de todo. Pero es bueno que vayamos viendo otro tipo de paradigma. Bueno, eso como un comentario adicional. Volvemos al tema. Diagrama de clases, entonces, de eso se trata, modelado. Tiene esta forma, ya lo conocen seguramente, estoy seguro que todos lo conocen, ¿no? Que tiene el diagrama de clase. El diagrama de clase se compone de un conjunto de clases, la cual cada una de las clases presenta un nombre, ¿verdad? Presenta los atributos, presenta los métodos y funciones. Podemos establecer si son públicos o privados, si pueden ser utilizados fuera de lo que es el entorno de esa clase o no, ¿verdad? Entonces podemos establecer todo ese tipo de cosas, además de la relación que existe entre una y otra. Y dentro de lo que existe, dentro de la relación entre una clase y otra, está lo que se conoce como cardinalidad, ¿no? También existe lo que es el nombre de la relación en sí. Existe lo que es generalización y especialización, existe lo que es herencias, es bastante utilizado, de hecho, la herencia, y todos esos tipos de relaciones pueden existir también. Entonces nosotros hacemos un modelado bien preciso y les aseguro que vamos a tener un software bastante preciso. Es muy importante realizar un buen modelado del diagrama de clase. Eh, el diagrama de clases está muy orientado a lo que es la parte, si lo vemos desde el punto de vista eh, de la arquitectura tres capas. La menciono la arquitectura tres capas porque es bastante conocida, la más básica, entonces luego ya se puede aplicar a lo que es otro tipo de arquitectura que estén utilizando. Pero como caso de ejemplo lo nombro. Entonces, desde el punto de vista de la arquitectura tres capas, que es bastante sencilla, ¿no? La capa de interfaz, la capa de negocio y la capa de datos, ¿no? Así de sencillo. Entonces, el diagrama de clase, ¿ustedes en qué capa creen que están funcionando? ¿En qué capa funciona? ¿Para qué capa es esto? La capa del negocio. La capa de negocio, correcto. No hay donde perderse. Algo tan sencillo, pero que tenemos que saberlo y nunca olvidarnos de esto. ¿Y el diseño de base de datos, ustedes creen que es para la capa de negocio?
No, a la capa de datos. A la capa de datos. Entonces ya nos vamos dando cuenta que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bien, hasta aquí lo que es el punto 2, diagrama de clase. Entonces básicamente es establecer un buen diagrama de clase que contenga todo tipo de relaciones habidos y por haber. Quiero ver diagramas de clase bien completos. Si ustedes me ponen líneas sencillas, peor sin nombre y todo eso, sepan cuál va a ser su nota, entonces, ¿no? Va a ser muy baja la nota. Luego, no digan que no se les avisó. Tienen que hacer buenos diseños. Soy muy estricto en lo que es el diagrama de clase. Tómenlo muy en cuenta. No hay más que decir en este segundo punto, es netamente eso. ¿Alguna pregunta? Ya van entendiendo entonces, ¿no? Diagrama de clases, capa de negocio. Vámonos al tercer punto, diseño de datos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Diseño de datos. Dentro de lo que es diseño de datos se divide en dos puntos. Primero es el diseño de datos a nivel lógico y el diseño de datos físico. En este punto nosotros tenemos que indicar qué forma normal hemos aplicado o qué normalización estamos aplicando a nuestra base de datos. Entonces nosotros entramos al punto 3 y explicamos qué forma normal estamos utilizando y por qué y de qué se trata esa forma normal. Tienen que explicar qué forma normal están utilizando en su proyecto, en su base de datos. ¿Por qué? Justificar por qué también. Quiero que me expliquen todo eso en el documento. ¿Y de qué se trata? Bueno, estoy aplicando, nosotros hemos decidido aplicar la tercera forma normal porque vemos que es conveniente, porque además quita la desambigua, porque esto, lo otro, y por todas las características me la van a nombrar por qué esa forma normal están utilizando. No solamente forma normal 2 tal, tal, justifiquen por qué. Aunque no creo forma normal 2 ¿no? Ya ahí estaríamos mal, ¿no? Mínimamente 3 tercera forma o incluso cuarta. Entonces me van a detallar exactamente la normalización que están utilizando o la forma normal que estén utilizando, ¿de acuerdo? Y dentro de lo que es el 3.1, que es el diseño de datos lógico, vamos a tener dos subpuntos. El primero es el diseño lógico de la base de datos, lo cual lo presentamos con un diagrama. Y el segundo es el mapeo. ¿De qué se trata esto? Entonces ya entramos al tercer punto, me describen en la forma normal, bien detallada, y luego empezamos con los dos subpuntos. El primero es el diseño lógico de la base de datos. Aquí lo tenemos. Como pueden ver, esto no es diagrama de clases, no es diagrama de clases, esto es diferente. Puede parecerse, son cuadraditos con nombres y atributos, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Conceptualmente no es lo mismo. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que son las tablas que nosotros vamos a realizar, la cual va a estar desambiguada, va a estar reflejada la forma normal que estén utilizando, las llaves primarias, establecemos las llaves foráneas, establecemos la cardinalidad entre ellos, total, parcial, etcétera. Cuando es de muchos a muchos, entonces tenemos las tablas derivadas, ¿verdad? Tenemos agregación, etcétera, etcétera. Quiero diagrama de diseño lógico de base de datos bien conformado, bien, al detalle quiero que lo hagan. Estudienlo bien, analícenlo bien, modélenlo bien y me lo presentan en el documento bien conformado este diagrama. Soy muy estricto en esto. ¿Se puede parecer al diagrama de clases? Sí, pero no del todo, porque muchas veces puede que existan clases que no necesariamente estén accediendo a la capa de datos, ¿no? Puede ser que exista ese tipo de diferencia. Hacemos coincidir, yo mismo estoy haciendo preguntas para que vayan entendiendo. ¿Hacemos nosotros cuando desarrollamos software coincidir lo que es el diseño de la base de datos con el diagrama de clase? Sí, la respuesta es sí, lo hacemos coincidir, porque hacemos el manejo de datos desde la capa de datos que coincida con la respectiva tabla o el respectivo nivel de datos. Entonces, por eso es que sí existe una coincidencia, pero no es lo mismo, ¿no? A nivel de programación, por ejemplo, aquí tenemos una tabla derivada en la programación, ¿qué sería esto? ¿Qué sería esto? Tenemos selección, ¿no? Una selección, un listado para seleccionar un punto específico, por ejemplo, ¿no? No es un checklist como tal, ¿no? Bueno, hay curiosidades que ya ustedes seguro la van a ir descubriendo con su experiencia. Entonces, como ven, el diseño lógico, el diseño de
de datos lógicos, a nivel lógico, tiene a nivel conceptual otra finalidad. Está orientada a los datos, manejo de datos, desambiguación de datos, formas normales, todo esto que le estoy nombrando no existe en diagrama de clase. Por eso es que estoy siendo bastante redundante a veces hoy para que se entienda bien las cosas. Eso sería lo que es el 3.11, diseño lógico de la base de datos. Entonces conformamos lo que es el diagrama en sí y posteriormente realizamos el mapeo. El siguiente subpunto, realizamos el mapeo de cada una de las tablas. Colocamos todos sus atributos que va a tener, los datos y el tipo de datos, ¿no? De esta manera lo vamos a representar y lo identificamos a nivel formato APA7, lo vamos identificando cada una de estas tablas. Que se hacen muchas, pero hay que hacerlo. No les dé flojera colocar a cada uno su identificador y todo eso. Hay que cumplirlo, tienen que hacerlo. Y eso sería lo que es el 3.1, diseño de datos lógicos. Luego vamos al diseño de datos físicos, en la cual nosotros vamos a contemplar dos subpuntos. Primero es volumen y posteriormente vamos a anotar lo que es el script. Primeramente anotamos lo que es en una tabla, lo que es el volumen de la base de datos que vamos a utilizar, en la cual colocamos todos los atributos, colocamos los tipos de datos. Entonces, tiene una representación diferente. Eso ya les explico algo. Describimos de qué se trata cada uno de estos atributos, el tamaño que va a permitir contener cada uno de estos atributos, es nulo o no es nulo, permite nulos o no permite nulo, obliga o no obliga a que sea nulo, ¿verdad? Lo cual posteriormente también a nivel de negocios podemos controlarlo también, ¿no? Para que no exista ambigüedades, perdón. ¿Es llave o no es llave? ¿Es primaria o es foránea? Entonces identificamos cada uno de esos atributos a través de la tabla de volumen. Cada una de las tablas, ¿no? O sea, lo que es el volumen, cada una de las tablas identificamos. Entonces, van a haber 20 tablas en la base de datos. Bueno, 20 tablas de estas vamos a identificar, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las tablas que ustedes estén utilizando. De esa manera se establece el diseño de datos físicos. Ahora, lo que les estaba comentando hace rato. Puede ser que exista algo de similitud con esta tabla, pero ingeniero, ya tenemos eso, sí, lo tenemos, pero aquí está más detallado, aquí ya lo vemos a nivel o desde el punto de vista volumen, por eso es que este subpunto se llama volumen, entonces lo van a hacer. Hacemos para cada una de las tablas, ¿ve? Aquí hay otra tabla, tabla de detalle de venta, por ejemplo, aquí un ejemplo, ¿no? Tabla de venta, aquí tenemos tabla de detalle de venta, en la cual ya manejamos dos llaves foráneas con su respectivo ID, y así sucesivamente. Puede ser una tabla derivada, la colocamos, puede ser una tabla principal, la colocamos. O sea, todas las tablas las vamos a ir definiendo, mostrando el volumen de todas ellas. Posteriormente, en el segundo subpunto, el primero es volumen, el segundo es script, pasamos al segundo subpunto. En el script colocamos todo lo que es la creación de estas tablas, ¿no? Pero ya desde el punto de vista SQL, ¿verdad? Así como podemos verlo acá, en ese ejemplo. De todas las tablas vamos a presentar esto. Y con eso estaríamos definiendo lo que es el diseño de la base de datos. Vuelvo a la pregunta que dejé flotando. ¿Cuál es la diferencia entre diagrama de clase y diagrama de datos o diagrama de base de datos? ¿Cuál es la diferencia ahora? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué dicen? Los escucho. Una de las diferencias que marcó es que no trabajan en la misma capa. No trabajan en la misma capa, correcto. ¿Qué más podríamos decir? Seguramente no me sorprendería que alguien hasta este momento pensaba que era lo mismo, pero estoy aclarando de que no es lo mismo y le acabo de explicar por qué. ¿Qué dicen entonces? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿por qué no es lo Ingeniero, mismo? buenas noches. Sergio, adelante, buenas noches. Bueno, se podría decir que el diagrama de clases está más enfocado en lo que es la programación y el modelo, el diseño de datos estaría más en lo que son la arquitectura de cómo se almacenan los datos, Del manejo de datos, donde ¿no? tenemos acceso a las Base de tablas. datos. Sí, correcto. Sí, exactamente, la base de datos. La Bien, recuperación y la integridad de los datos que tenemos en ella.
y la integridad de los datos. Bien, me alegra que se esté entendiendo. Esa era la finalidad. A ver, ¿alguien más podría aumentar algo? ¿Cuál es la diferencia entre diagrama de clase y diagrama de base de datos? ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué dice Arturo Chalar? ¿No vino? Bueno, lo anotamos y vamos quitando puntaje. Ingeniero, yo podría agregar algo sobre la diferencia entre esas tablas o esos diagramas. Adelante, Limber, coméntenos. Dentro del diagrama de la base de datos no se contempla lo que es la relación de dependencia, no se Ya, utiliza ese tipo de relación. En cambio, dentro de un diagrama de clase sí se puede contemplar lo que es una relación de dependencia para especificar qué clase depende de otra. correcto, correcto. Y eso tiene que ver con el punto de vista de programa, de la programación en sí, ¿no? Sí, Ese es el mapa para exactamente. la programación, ¿no? Si ustedes le miran al diagrama de clase de datos, ya saben cómo programarlo, porque de ahí salen los objetos también, ¿no? Bien, bien, Limber, gracias. Nos aclaró más todavía el concepto. Me alegra que se esté entendiendo, esa era la idea. Que ya no sigan confundiendo, si es que alguien lo seguía haciendo, no todos, pero muchos confunden que es lo mismo diagrama de clase con diagrama de base de datos. Y ya ven que no es lo mismo. Por el que ponga que es lo mismo, lo aplazamos directamente. No, no creo, ¿no? Ya se entendió bien, esa es la idea. Bien, continuamos entonces, ya pasamos el tercer punto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos al cuarto punto, dice diseñar caso de uso. Para este cuarto punto, voy a bajarle un poquito aquí el tamaño. Ya. Para este cuarto punto donde dice diseñar caso de uso, a ver, esta computadora. Nosotros utilizamos lo que es el diagrama de secuencia de los casos de uso, por lo menos lo que tiene prioridad alta. En realidad lo correcto sería, o lo mejor sería hacerlo para todos los casos de uso, pero voy a pedir de que sean por lo menos los de prioridad alta, ¿ya? Veamos entonces, para eso vamos a utilizar el diagrama de secuencia, que por cierto, diagrama de actividades no hicieron en la presentación primera que hicieron. Tienen que colocar también por lo menos a lo de prioridad alta. Si no lo han hecho, vayan haciéndolo porque ya les dije que voy a revisar la primera fase, ¿no? Nuevamente. Bueno, volvemos acá entonces. Diseñar caso de uso en el cuarto punto, nosotros vamos a utilizar los diagramas de secuencia, el cual viene a ser un tipo de diagrama, ya no es estático, a diferencia de lo que es el diagrama de clase, que el diagrama de clase es un modelado estático de lo que es el software. En este caso nosotros tenemos un modelado ya más dinámico. ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí se presentamos eh, lo que son los mensajes o el flujo de información del software a través de los objetos o a través de las funciones y o métodos. Cómo funciona ese flujo de información. Entonces ya no es estático, como les decía, aquí ya tenemos una representación mucho más dinámica. Y para eso vamos a hacer diagramas de secuencia para los casos de uso, por lo menos los que tienen prioridad alta, ¿ya? Para que se vaya entendiendo y se esté mejor descrito el documento. No es a que me le bajen de prioridad y todos sean prioridades esenciales, ¿no? Porque ahí no tendríamos prioridad alta, ahí estaríamos mal, ¿no? Vamos a mantener lo que son prioridad alta, tal vez hagan algunos ajustes, pero necesito que se haga por lo menos para prioridad alta. Si alguien le pone para todos los casos de uso, mucho mejor, estaría mucho más completo el software. De hecho, ya ahí cuando pasemos a lo que es proyecto de grado, yo creo que ahí ya se les pediría que se realice para todos. Pero bueno, eso es por el momento lo que estoy pidiendo para taller de grado, ¿ya? Diseñamos entonces caso de uso a través de los diagramas de secuencia, bien explicadito al detalle cómo es que funciona el tiempo de vida, los mensajes, las funciones, los objetos, cómo es que se mueven. Ya, no es más que eso el cuarto punto. Finalmente en el quinto punto un poco más fácil, pero ya es un poco más a nivel estético, a nivel ya visual, podríamos llamar, en la cual nosotros hacemos diseño de interfaz.
las interfaces necesarias para dar cumplimiento a esos casos de uso que nosotros hemos establecido. Por ejemplo, bueno, ¿qué dice acá? Elaborar las interfaces para los casos de uso. Por ejemplo, tenemos un caso de uso que se llama generar agrupamiento y se pone su respectivo identificador de acuerdo al formato APA7. Tenemos, por tanto, diseño de la interfaz, generar agrupamiento. Diseño de la interfaz, porque estamos en este quinto punto. Generar agrupamiento que viene a ser el caso de uso, ¿no? Y colocamos la figura correspondiente que viene a ser la interfaz, una interfaz, o una ilustración, un dibujo, una figura, llámenle como quiera, que va a mostrar cómo da cumplimiento a ese caso de uso. Entonces, por eso dice acá, elaborar las interfaces para los casos de uso. Puede que sea más de una interfaz para un caso de uso. Puede ser un caso de uso utilice más de una interfaz. Gestionar proveedores, entonces tenemos la interfaz de gestión de proveedores y puede ser que utilice otra interfaz o pueden colocar en un mismo dibujo bajo un mismo identificador. Entonces, ambas interfaces dan cumplimiento a lo que es gestionar proveedores, por ejemplo, ¿no? Aquí se lo voy a dejar este ejemplo, esta diapositiva se las voy a compartir. También a nivel de móvil, ¿no? De celulares. Hay varios proyectos que están, casi todos en realidad están contemplados para que sean utilizados en celular. En realidad lo que se lleva hoy en día es lo más práctico, ¿no? Entonces van a contemplar las interfaces para los dispositivos móviles también, como también van a contemplar, ahí mismo pueden contemplar lo que es para dispositivos móviles, pero también los diseños adaptativos, ¿no? Cómo podrían ser. Al menos de los casos de uso de prioridad alta, vamos a concentrarnos en eso, ¿ya? Y ese sería el quinto y último punto de este capítulo que es bastante importante, diseño. Y con eso finalizamos el capítulo 7 y también la fase 2. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, en la parte de diseño de interfaz sería poner las vistas prácticamente, ¿no? Correcto. Puede que no esté programado, pero por lo menos la interfaz de lo que va a ser necesario, incluso lo pueden hacer a nivel de diseño gráfico solamente, ¿verdad? Pero que ya da Como una idea de prototipo. cómo va a funcionar esa interfaz para dar cumplimiento a ese caso de uso. ¿De acuerdo? Ok. Un tipo prototipo, digamos, ¿no? Exactamente, un prototipo, maquetación, creo que mockup, algo así se llama también para que los celulares también, ¿no? Existe eso, ¿no? Pueden utilizar Sí. eso, ¿ya? Ok, ok. Y en la parte, disculpe, y en la parte de diseño de caso de uso, en los diagramas de secuencia tendríamos que utilizar diagramas mayormente, en lo que entendí, para aquellos casos de uso que son más complejos, como en los que se usaría metodología, ¿no? Métodos Correcto, que llamen a otros casos de uso. correcto. ¿A este se refiere? ¿Diagrama de secuencia? A ese mismo. Más que Ejemplo, todo lo no que creo tenga que prioridad sería, alta. perdón, le comentaba, no creo que sea, digamos, necesario hacer un diagrama de secuencia para un caso de uso como gestión de usuario, me No, imagino. no, por eso no. Por eso le digo solamente los de prioridad alta. Gestión de usuario es esencial, pero no es alto, ¿no? No Sí, tendría sí. sentido. Eso, tal vez más adelante lo hagan, pero en este momento no les voy a pedir eso. Pero sí lo de prioridad alta, lo importante, ¿no? Los principales. Ok, Ya, por eso gracias. es que le dije, luego no me le bajen de prioridad y les pongan esencial a todo y luego digan, no hay, no, tiene que haber, ¿no? Buena la pregunta, ayuda a aclarar bastante. ¿Más preguntas? Ya, no hay más preguntas, entonces miremos el calendario. A verme para acá. Ya han finalizado análisis, ¿no? Me imagino que ya lo tienen hecho. No quiere abrir este calendario. A ver, denme un segundito, voy a abrir el de mi celular. Hoy es lunes. Lunes 17. Ya. Vamos a establecer la presentación de la fase 2. A ver, esta semana. Ya.
Vamos a establecerla para el viernes. A ver. Ya. Para el viernes 28. Le voy a dar, ¿cuánto hay? Una semana y media casi, ¿no? Casi 2 semanas. ¿De acuerdo? Para el viernes 28 la marcamos. Previo a eso, yo sí les voy a entregar ya sus resultados a todos. ¿De acuerdo? Para que también puedan realizar las revisiones o para que vayan avanzando en las correcciones correspondientes, aunque en realidad eso lo voy a ver ya en el final. Pero de todos modos, ustedes ya me presentan. Sí, es un poco trabajoso, es prudente. Se lo voy a dejar para el viernes 28. ¿Les parece? ¿Estamos bien? Está bien. Sí, hasta eso terminan lo que es análisis, que me imagino ya lo tienen terminado. Y les estoy dando casi 2 semanas, ¿no? Semana y media casi les estoy dando, ¿ya? Para que finalicen todo lo que es esto. Y posteriormente avanzamos ya los últimos capítulos, ya todo lo que es fase 3 lo avanzamos en las clases posteriores a esta revisión. Bueno, la siguiente semana podríamos ya ir avanzando a la siguiente fase para no ir perdiendo, para no perder el tiempo. Entonces, esta semana se las dejo para que vayan trabajando en análisis y se las dejo para que vayan trabajando en diseño porque tienen harto que trabajar. En la siguiente semana, previo al 28, vamos a avanzar la tercera fase, pero el 28 ustedes ya me presentan la segunda fase. Así quedamos. Y luego ya marcamos la siguiente agenda para la presentación final. Vayan ya viendo el código, vayan viendo lo que es el software en sí, lo que van a presentar para la fase 3. Ya pueden ir viendo ya. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Adelante. la anterior clase le consulté si se podía mostrar de manera voluntaria parte del avance del software. Todavía no, Alejandro. ¿Ok? Se lo voy a revisar en la siguiente semana, voluntariamente, ¿no? Es que algunos quieren ir viendo de que si está bien o no, entonces, habiendo tiempito, sí lo podemos realizar, pero por hoy no, por tema de tiempo, porque ya tengo que dar otra materia, ¿ya? Bien, gracias, ingeniero. Pero bien, Alejandro, me alegra saber que ya están avanzando, eso es bueno, ¿ya? Entonces, Ingeniero, por yo eso, tengo una consulta. adelante, Limber. Dentro del diagrama de base de datos, hay algunos que realizan colocando lo que es el atributo y el tipo de dato dentro de las clases y asimismo colocan en los Me estás atributos las diciendo llaves foráneas. clase, dijiste clase para aplazarte de una vez. Eh, eh, Dentro del diagrama de datos, Tablas se llaman. en las tablas, mejor dicho, en general, en las tablas hay algunos que colocan el atributo y el tipo de datos. Lo vamos a realizar así porque yo he aprendido solo realizando lo que es el atributo nomás y luego en el mapeo se coloca lo que es el tipo de datos o en el diseño físico. No hay ningún problema, no influye en nada, no afecta en nada. Pueden realizarlo con o sin el tipo de dato. Ah, ya, listo, ¿Ya? ingeniero, eso. Porque si te fijas ahí en el ejemplo que estoy mostrando, sí muestra todo, ¿no? Es que Sí, luego para la revisión o cuando uno ya está programando, uno mira el mapa, mira el diseño en este caso, y lo tenés ahí a mano, pues, ¿no? En la vida real, cuando uno ya está en producción o haciendo software ya a nivel de producción, te facilita bastante mirar el diagrama y tener todos los datos ahí. ¿Ya? listo, ingeniero, No hay eso. ningún problema, pero bien tu pregunta, si salís de la duda, eso es lo bueno. Listo, compañeros, no sé, ¿alguna otra preguntita más? Ya, enseguida, ahorita finalizamos y se las comparto esta diapositiva, empiecen a trabajar ya. Esta semana no tenemos más clase y nos vemos en la siguiente semana para avanzar ya a la fase final. No vamos a tener clase con la finalidad de que avancen en el software, porque si empiezo a darle, les voy a pedir más pronto y lo voy a saturar. Ya, entonces, no se olviden, para el 28 estaríamos viendo la segunda fase, pero antes vamos a tener una clase ya para ver la fase final. No es más entonces, si no hay más preguntas, finalizamos la clase y nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenas noches. Gracias, ingeniero. Hasta luego.